Dios te bendiga. Soy Gina Pirusa y hoy estoy en compañía de Suge Imhoff, Eileen Ross. Y vamos a compartirte la semana número 44 de nuestro E-Woman Plan Bíblico anclada a su palabra. Y hoy tenemos un tema muy hermoso, como lo es el que Dios sostiene su obra. Y queremos invitarte a leer en el libro de San Juan, capítulo 6. Vamos a leer algunos versos porque vamos a ir desarrollando este tema. Y es del 5 al 14. Dice la palabra de Dios, verso 5. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Amén. Amén. En este tema podemos ver algunas cosas importantes. Y una es la realidad versus fe. Y más adelante vamos a desarrollar un poco qué va detrás de la fe y qué va detrás del poder dar y del ser agradecido. En este texto me gusta mucho esta palabra porque Jesús ya, como lo dice aquí, Dios sabía qué iba a hacer. Y en realidad Dios siempre sabe lo que va a hacer con su obra. Y Él siempre sabe lo que va a suceder cuando nos entrega un ministerio, cuando nos entrega algo por hacer dentro de su obra. Y en realidad Él siempre la va a sostener. Pero hay algo importante, Él puede hacer todo lo que Él quiere. Dios puede hacer, de hecho, sin nosotros, Él puede hacer su obra. Amén. Pero sin embargo, Él nos mira como vasos, como instrumentos. Y Él espera de nosotros que tengamos fe. Y espera que nosotros podamos confiar en lo que Él puede hacer como Padre y dueño de nuestras vidas. Aquí tenemos una realidad. Y en el verso 7 y 9 podemos ver esta realidad. Él le dice a Felipe, o sea, ¿qué podemos hacer? Porque Él mira a esta multitud y Él se llena de compasión. Y esa compasión lo lleva a Él a hacer lo que Él hizo, que fue multiplicar el alimento para estas personas. Pero, sin embargo, como Felipe y sus discípulos, Dios está con nosotros en todo momento. Y Él estaba literalmente allí con ellos. Y aún teniendo a Dios, al Señor allí con ellos, ellos dudaban. Y siempre los iba enseñando. Y siempre los iba probando. Entonces, ¿cuál era la realidad? Era que solo había 5 panes y 2 peces. Y entonces ellos entraron como que, ¿qué vamos a hacer? Se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo, estando el Señor con ellos, ellos no creían. Ellos presentaban su realidad. Y así sucede con nosotros. Se nos presenta hacer algo según el ministerio que el Señor nos ha dado y decimos, pero es que no tengo esto. Y se te acercan personas a decirte, mira, tienes esto. ¿Cómo vas a hacer para multiplicar eso? ¿Cómo vas a hacer para extenderte, para hacer ese ministerio? ¿Cómo vas a hacer para moverte? Y esa es la realidad. Pero en el Señor hay algo que personalmente he luchado con eso en este tiempo y es que tengo muchas realidades frente a mí. Y es un reto. Esta es mi realidad. No tengo nada en mis manos. No tengo nada. Pero en realidad no debemos vivir por esa realidad, sino en fe. Amén. Y cuando ya logramos alcanzar esa fe, ya estamos direccionados a oír solamente lo que Dios nos dice en su palabra.
que es creer y confiar. Y el Señor nos va a probar y va a colocar esas personas allí, como Él le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué viene? Él le pregunta, ¿qué hay? Amén. Y Simón le dice, hay un muchacho, hay un niño dentro de nosotros que tiene 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, ok, ven, tráeme eso. Y fíjense, más adelante él dice que da gracias. Cuán importante es ser agradecidos de lo que tenemos. Y esta gratitud y el querer dar y compartir con otros también trae abundancia. Amén. Trae abundancia porque damos gracias de lo poco que tenemos, pero creemos que Dios puede hacerlo. Es maravilloso. Hay un canto que dice que la fe mueve la mano de Dios y su mano tiene poder. Él puede hacer cualquier cosa, pero necesita que nosotros podamos creer. Lo tenemos como nuestro Señor. Señor, haz en mí tu voluntad. Pero Él quiere que tengamos una relación más profunda con Él y es el día a día tenerlo como un padre. Un niño sabe que su padre va a suplir y descansa. Y más adelante Él le dice a sus discípulos, ok, tenemos esto, descansen. Que la multitud se siente que yo voy a obrar. Voy a obrar. Y era necesario que sucediera así para que pudieran reconocer que el Hijo de Dios estaba entre ellos. Allí. Y en este tiempo nosotros debemos saber que la obra es de Dios y que Él la va a sostener. Amén. Y que necesitamos darle a ver a otros que Dios es nuestro Padre y que Él está para suplir todas las cosas. Amén. Y Amén. muchas veces, Gina, dejamos de hacer lo que Dios nos manda o nos ha dicho que hagamos porque no creemos que Él va a enviar los recursos o va a hacer algo extraordinario para que lo que Él nos ha enviado a hacer sea un hecho, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no creemos y cuando no damos ese paso de fe diciendo, ok, no sé cómo va a suceder, pero Dios me mandó a hacerlo, así que tengo que dar un paso de fe? Nos convertimos en personas que estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, porque lo que Él dice, o sea, si no hacemos lo que Él dice, quiere decir que entramos en desobediencia. Así no creamos, así no veamos recursos, así no sepamos. Si tenemos un ministerio y el Señor nos ha mandado a expandir su palabra por medio de ese ministerio, pero no tenemos los recursos, no estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque en el camino Él siempre va a enviar lo que sea que se necesite para su ministerio, para su reino, para la gloria de Él. Amén. Amén. Y es importante entender, cuando nosotros entendemos de verdad que lo que tenemos no es de nosotros, allí es cuando empezamos a caminar en fe. Amén. Nos apropiamos de esos dones y ministerios que Dios nos da. Nos apropiamos de ese servicio que Dios nos ha dado dentro de cualquier iglesia local. Es mío. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Termino cansada, agotada, fatigada y dudando de que Dios, o sea, esto es mío. Ay, y buscamos entre nosotros a esa persona, esa es la persona que me va a ayudar. Tiene los recursos, tiene el dinero, pero de repente esa persona se cierra y decimos, ay, ese hermano, esa hermana es maluca o algo así. No, simplemente de repente Dios cierra el corazón de esa persona para que tú entiendas que siendo la obra de Él es el que va a proveer. Amén. Y que es Dios quien va a proveer los recursos. En una oportunidad, en un trabajo dentro de la iglesia, había una actividad grande y dentro de mi equipo hubo una persona que me cuestionó, me dijo, ¿cómo? Ya no hay recursos. Faltando una semana para esa actividad, esa hermana me dijo, ya esta persona no nos puede ayudar. O sea, si esa persona no nos ayuda, ya no tendremos. Y algo importante que Dios me había hecho entender mientras oraba unos días anteriores, que era su obra. Amén. Y yo descansé en esa palabra y para mí eso fue como, wow, me sentí como que estoy totalmente confiada y Él me dijo, es mi obra y no le daré la gloria a nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Fíjense que aquí en los versos Él dice, casi al final, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Y eso es importante, que nosotros hagamos ver a los demás, no que yo lo estoy haciendo, Amén. que de mi bolsillo sale para hacer cualquier cosa. Yo lo hago porque me están dando. Sí, Dios va a usar personas que te den, pero es la que Él quiere. Como en estos versos, dentro de ellos estaba un niño que tenía la provisión.
un niño que no, o sea, ve lo amplio de este mensaje, no de un hombre con dinero, ni de alguien que ha trabajado para darte lo que tiene, sino de un niño que era dependiente de otro, ¿cierto? Amén. Y eso es lo que Dios hace, coloca las personas indicadas para hacerte ver, para hacer ver a los demás que no es de lo que ya está, de la realidad, sino de lo que no es. Porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Hay que aprender a vivir en fe y que la fe trae gratitud y que la gratitud te lleva a ser bondadoso y que la bondad te lleva a alcanzar y que la bondad te lleva a tener abundancia. Ellos daban Amén. gracias a Dios y fue allí en medio de la multitud y fue allí en medio de la escasez que Él les dijo, descansen, reposen, porque yo sé lo que voy a hacer. Y eso es lo que Dios quiere decirte hoy, que su obra Él la va a sostener, que cualquier ministerio que Él te dé lo va a sustentar siempre y cuando le des la gloria a Él y que otros puedan decir la gloria es de Dios. Sin nada lo hizo porque lo hizo Dios. Es allí. Amén. Tu corazón es lo que Dios necesita, lo que hay aquí. Porque esas manos van a ser las de Dios, esos pies van a ser los de Dios, ese hablar va a ser el de Dios. Solamente cree. Solo eso. Amén. Aquí hay algo importante que el Señor nos enseña a través de este capítulo, en estos versos, y es que Dios siempre, en toda la lectura de la Biblia, vamos a ver que Él nos está mostrando y nos está enseñando cómo es Él y cómo Él actúa, cómo Él hace las cosas. No solamente que hace el milagro, el que sana, el que provee, el que hace todo lo sobrenatural, sino que el Señor a través de la Escritura nos quiere mostrar y enseñar cómo Él opera, cómo Él hace las cosas, cómo nosotros podemos conocer a través de la Escritura su personalidad, cómo Él piensa, cómo Él hace las cosas. Y aquí hay algo bien puntual y es que si nosotros nos vamos a la historia de la Biblia, en los otros libros y aquí en esta específica pasaje de la Escritura, vamos a ver que siempre la Biblia hace conteo cuando va a contar un pueblo, cuando va a censar, cuando va a contar la gente, siempre cuenta primeramente a los hombres de determinada ciudad, de determinada región. Aquí estamos hablando que Él alimentó a los 5,000, pero cuando dice este verso 5,000 se refiere a 5,000 hombres. Aquí todavía no se habían contado mujeres ni niños. Y como no se habían contado mujeres y niños, siempre digamos que el ojo estaba puesto en los hombres, los que estaban primeros contados. Y entre esos hombres no estaba la provisión que se necesitaba para suplir a toda esta gente. ¿En dónde estaba la provisión? La provisión estaba en las manos ¿de quién? De un niño. De un muchacho, dice la palabra, de un niño, ¿verdad? Supuestamente estaba en la población que no tenían tanto en cuenta, que de pronto ellos ni se imaginaban que en las manos de un niño iba a estar la provisión para toda la gente. Es que la provisión de los 5,000 no solamente fue de lo de los hombres, dicen los eruditos de la Biblia que hay más o menos un número de 15,000 a 20,000 personas estaban en ese momento, no fueron simplemente los 5,000. Había muchísimas más personas y el Señor proveyó para todos ellos y aún sobró. 12 canastas. Pero miren lo que hace el Señor pone la provisión en las manos de la persona que tú menos esperas, al que menos le tienes el ojo puesto, de pronto al que desprecias, de pronto en el que discriminas, de pronto en el que no tienes aquí en la mente, en el radar, de allá es donde va a venir tu provisión. De pronto tú estás esperando que esa provisión venga de los que están aquí viéndote, como dijiste ahorita, de los que están ahí alrededor, que viene del que conoce, aquel que de pronto tiene influencia, de aquel. Y resulta que Dios no utiliza eso porque dice la palabra que Dios usa, ¿verdad?
a lo menos calificado, a lo menospreciado, al vil. ¿Para qué? Para que su poder y su gloria sea mayor cuando uno se da cuenta de que solamente Él lo pudo hacer. Solamente Él pudo hacer esta multiplicación de panes y peces de las manos de un niño. ¿Por qué? Porque el Señor quería demostrarnos que como niños nosotros tenemos que tener fe. El Señor a través de la Escritura va a usar la misma Escritura para demostrarnos que su palabra tiene poder. Y Él va a usar la Escritura. Aquí la usó cuando Él dijo en el momento que solo si tenemos corazón como niños, solo esos van a entrar al reino de los cielos y estar con Él. ¿A quién utilizó aquí en esta provisión para proveer a toda esta cantidad de gente? A un niño. ¿Por qué? Porque el Señor quería recordarnos. Acuérdate que tienes que tener la fe como un niño. Acuérdate que tenías que tener la fe como un niño. Y de esa fe de niño es que van a hacer la multiplicación de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Acuérdense que también hay otro verso en la Biblia, ¿verdad? Donde le preguntan a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en las manos? Y ella no tenía nada, pero se acordó que tenía el poquito de aceite. Y el Señor multiplicó. El Señor siempre va a utilizar los patrones que Él ha usado en la Biblia para demostrarnos y para que eso que pasó ya se vuelva una profecía en nuestras vidas. Así como pasó con la viuda que no tenía nada y de la nada Él multiplicó de lo poquitico, así de este poquitico también el Señor multiplicó y proveyó y alimentó a toda esta gente. Así también lo va a hacer contigo. Amén. Con lo que tienes en la casa. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es? ¿Qué es el don que tienes en tus manos? ¿Qué es el poquito de aceite que tienes en tus manos? Piensa y recuerda qué es lo que yo tengo aquí en mi casa que el Señor me va a multiplicar. Ponte en la postura de este niño, con los 5 panes y los 2 pececillos. Ponte, imagínate que tú eres ese niño con eso. Señor, aquí te entrego mis 5 panes y aquí te entrego mis 2 peces. Señor, multiplica porque tú eres el único que lo puede hacer. Amén. Y es que es bíblico totalmente. Y por eso, como lo decía al principio, Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero es tan importante que mira cómo Él nos incluye en el caminar con Él. Que Él quiere que disfrutemos y le conozcamos a Él. Amén. Que nos tome en cuenta y siempre pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Entonces esperamos tener mucho para ofrecerle a Dios el resultado de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Bueno, Señor, no es nada. A veces no tenemos nada. Y Él nos pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y hay algo muy importante que yo quiero que, si ustedes pueden tomar apunte de esto, pero es que la gratitud y el dar traen multiplicación. Amén. Y que el confiar en la bondad de Dios trae sobreabundancia. Y eso es algo que podemos verlo reflejado en esta escritura. Y que en realidad siempre debemos agradecer incluso cuando no tenemos nada. Agradecemos de eso poco. Y si ustedes se ponen a ver en la escritura, ¿verdad? Él siempre nos pregunta. Él le preguntaba a las personas allí con los que tuvo su encuentro, ¿qué tienes? Y era tan poco lo que ellos tenían. Y es así, Dios nos dice, ¿qué tienes? Y que cuando entendemos realmente que lo que tenemos es poco, esa es la realidad, pero viendo en fe. No tengo nada, muchas veces no tenemos nada, pero el Señor quiere que seamos sinceros, que no tengo nada, Señor. Pero ahí es donde entra el entender que lo que tenemos es de Dios. Amén. Y que Él va a sustentar ese ministerio que te ha entregado y Él va a sustentar su obra. En todos los tiempos Dios lo ha hecho. Entonces Él espera lo que hay en el corazón, porque Él mira el corazón, Él no mira la apariencia. Vemos siempre allí cortico, este es el que tiene para ayudarme, para bendecirme, para hacer que este ministerio... Y fíjense, yo he visto personas que tienen ministerios y se pegan de otros que tienen los recursos. Pero es que Dios no quiere eso, sino más bien que estemos apegados a Él. Y que Él va a mirar lo que hay en el corazón. Y Él nos incluye en su plan para que aprendamos a depender de Él.
Amén. Y que la fe no es por vista. Y hay que aprender a vivir anclado totalmente a su palabra. Es entender que Él nos sustenta a través de su palabra. Y que si leemos la Escritura, ninguno que se ha confiado en sí mismo ha perseverado. Hay historias allí de personas que tuvieron encuentros con el Señor y que se anclaron y creyeron y confiaron en lo que el Padre, en lo que el Señor les decía. Ve y anda, no hay nada, pero en realidad en Dios lo hay todo. Amén. Y Él quiere eso, que nosotros creamos, ¿verdad? Y que Él va a traer la abundancia y el sustento para tu familia, para el ministerio, incluso donde tú llegues, vas a bendecir a otros, porque tú no tienes nada, pero Dios lo tiene todo. Amén. Amén. Quiero compartir algo más, y es que lo que nos mantiene hoy alejados de ser personas de fe es que mantenemos enfocados en los afanes de este mundo y nuestro pensamiento está enfocado en lo que pasa día a día, en lo que no tengo, en lo que necesito, en por qué no pasó esto a mí y sí le pasó esto al otro, ¿verdad? Pero si nosotros nos enfocamos como cristianos y como hijas de Dios en la palabra del Señor, ahí nuestra mente va a ser sanada. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en lo que es eterno. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Como hijas de Dios no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Dios. Somos ciudadanas del cielo. Amén. Entonces nuestra mente, nuestro corazón siempre tiene que estar enfocada en lo que es eterno. ¿Y cómo Amén. logramos eso? Estando en su palabra, como tú decías, Gina, ancladas a su palabra, estudiar la palabra, dejar que su palabra sane nuestro pensamiento y nuestra mente y poner más cosas positivas para que nuestra fe sea incrementada, porque es que por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que vemos que sucedió aquí con estas personas, es que nuestra fe se incrementa. Amén, y que el oír la palabra de Dios es lo que activa nuestra fe. Amén. Pero para eso, como yo le decía a mis hijos en estos días, si nosotros leemos la palabra es porque creemos que hay un Dios. Si no la leemos, si no le prestamos atención, si no le creemos, es porque no creemos. Amén. Y si yo le creo a Dios, tengo que ir a su palabra, porque es su palabra la que me va a sustentar, la que va a alimentar mi fe y la que me va a hacer caminar en fe. No en el piso real que tengo, sino en el que no tengo. Amén. Entiende que Dios es nuestro Padre y el Padre tiene cuidado de sus hijos. Un buen Padre, ¿verdad? Y más nuestro Padre celestial. Él tiene cuidado de nosotros y que no dependamos de lo que estamos mirando, como decía Eileen, sino de lo eterno, porque todo en esta vida va a pasar. Como dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas su palabra va a permanecer para siempre. Y que Amén. los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Y la voluntad de Dios es que aprendamos a oír y a obedecer, aunque no tengamos nada. Amén, amén. Bueno, qué buena lección, hermosas mujeres del Señor, en este día, en esta semana, ¿verdad? De nuestro eWoman Plan Bíblico. Así que espero que sigan ancladas a su palabra, que se suscriban aquí de este ladito, denle clic al botón para que se suscriban al canal, para que les llegue la notificación cada vez que tenemos un video arriba en el canal, les llega el correo electrónico, sigan el plan de lectura bíblico, comiencen con nosotros en esta semana, no importa si no han comenzado las otras semanas, este es un plan que es supremamente flexible. Así que les invitamos a que lo descarguen, es completamente gratis y se unan aquí con nuestras enseñanzas semanales de la palabra del Señor. No hay mejor manera de vivir que ancladas a su palabra. Amén. Así que estén atentas y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Chao.